Vamos a considerar, hermanos, hoy a qué se dedica un diácono. Hace un mes estábamos considerando el oficio diaconal visto desde la forma más general posible. Es decir, ¿qué es un diácono? ¿Cómo viene el diácono a funcionar en la estructura de la iglesia a nivel general? Aquí veremos exactamente cuáles son sus funciones y, como hemos insistido, hermanos, no tenemos grandes o abundantes textos que nos hablen de esta función. Al situarnos en el texto principal de Hechos 6, vemos el espíritu de lo que es un diácono. No podemos tomar ese texto y exprimirlo pensando encontrar allí todo tipo de circunstancia o oficio, pero al menos nos da una orientación, nos muestra un espíritu. Al ver en un sentido más amplio, hace un mes, cómo se usa la palabra diácono o diaconía, observamos que hay un énfasis en un servicio de misericordia. El diaconado es un servicio de misericordia que debe ser prestado, y como aclaramos, prestado como un ministerio, como un ejercicio formal, hermanos, no informal. Debemos decir que el diaconado es el servicio de misericordia como ministerio. No lo que informalmente una iglesia puede hacer, sino lo que formalmente una iglesia debe hacer en su estructura. Hay unos ejemplos que quisiera que miráramos. Romanos 16, 23. Voy a tratar de ponerlos acá para que me colaboren leyendo, por favor, en orden, desde el hermano Ricardo. Filipenses. No, un momentito. Sí, un momentito. Aquí están. Ya los coloco todos y... Bien, entonces, empecemos con Romanos 16, 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Muy bien. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. Bien, en caso de Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. 1 Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bien, dedicados al servicio de los santos, y se habla de ayudar y trabajar. Filipenses 2, 26 y 29 y 30. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, 2 Timoteo 4, 11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí es diaconía, ¿no? Filimón 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tercera de Juan 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado
ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Muy bien, en estos textos más o menos se puede ver una especie de servicio o ministerio, algunas necesidades que se generan alrededor del ministerio de la iglesia. Ahora, quiero apalancarme en las palabras de Benjamin Kitch en ese tratado que él tiene llamado La gloria de una verdadera iglesia, que dice que la labor de los diáconos es servir a las mesas. Obviamente él toma esa palabra como una metáfora, se puede llamar una metáfora, donde él no está pensando en servir a la mesa literal, como un mesero, digamos, sino que él lo entiende como la de un servicio. Él dice que la labor de los diáconos es servir a las mesas, a saber, asegurarse de proveer para la mesa del Señor, es lo que dice él, para la mesa de los pobres y para la mesa del ministro. El diácono, según entiende, tiene la responsabilidad de servir a las mesas en estos tres asuntos. Pero para nuestro propósito vamos a expandir la explicación de acuerdo a la orientación de este ejemplo. Es decir, el ejemplo es bueno, pero quisiera expandir un poco la orientación del ejemplo al hablar así. Los diáconos o el oficio o la labor de los diáconos, primero es de proveer todo lo necesario para que la iglesia pueda mantener la adoración a Dios en todos los asuntos circunstanciales y logísticos. Lo que se va a llamar la mesa del Señor. Es decir, que el diácono tiene como función asegurarse de proveer todo lo necesario para que la iglesia pueda mantener la adoración a Dios en todos los asuntos circunstanciales. Es que aquí empezamos ya a hacer distinciones importantes de lo que es la adoración en sus elementos y la adoración en sus circunstancias. Bueno, y los asuntos logísticos, a lo que le vamos a llamar la mesa del Señor. Los diáconos deben asegurarse también que las necesidades temporales de sus miembros, que no pueden ser resueltas por otros medios, sean suplidas. Lo que le vamos a llamar la mesa de los pobres. Es decir, que ellos tienen la función de asegurarse que las necesidades temporales de los miembros, que no puedan ser resueltas por otros medios, sean suplidas. Y tercero, deben asegurarse que las necesidades del ministro o los ministros sean suplidas. Eso tiene su explicación, pero esto es lo que vamos a ver en la primera parte. Y la segunda parte, si nos alcanza el tiempo, vamos a notar que para su labor el diácono tiene acceso a los recursos que capta la iglesia. Pues regularmente no debería haber otra fuente de ingresos con las que un diácono trabaje. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, no reconoce a un diácono para que él trabaje con su propia cuenta bancaria, por ejemplo, ¿con qué vamos a llenar sus manos para que él haga esta obra? Con los recursos que capta la iglesia. Y regularmente, hermanos, una iglesia solo tiene una manera de captar recursos, que es a través de las ofrendas regulares o donaciones. Entonces note que ya de entrada empezamos a ver varias implicaciones. Uno, no necesariamente el diácono es el tesorero de una iglesia. El tesorero, me imagino, puede ser un hermano capaz de poder contar el dinero y llevar un libro. Y eso está bien. Hay iglesias donde el diácono hace eso, pero en mi entendimiento, hermano, no lo hace por ser diácono.
No lo hace por ser diácono. Lo hace porque le reconocen que sabe, no sé, llevar una cuenta, etcétera. Aunque él no sea el tesorero directamente, los diáconos sí están relacionados con la captación y la administración de los recursos de una iglesia. ¿Y eso cómo es? Recuerda, hermanos, que cuando no habían diáconos, que por eso fue que los apóstoles dijeron, aquí hay que elegir diáconos, la gente llevaba los recursos, o sea que ellos eran en ese momento quienes captaban los recursos. Ya cuando eso lo hacían los apóstoles, por eso pidieron ayuda. Cuando no, entonces ya entendemos qué hacían ellos, eran los encargados, si bien no son los tesoreros de la iglesia, pero sí están muy al tanto de la captación y la administración de los recursos que se destina para estos fines. Claro, hermanos, obviamente ya veremos quizás el próximo mes que lo hacen en coordinación con el oficio pastoral, pero que tenga en cuenta eso. Lo segundo, que ese oficio debe ser distinguido del oficio meramente administrativo. Pues por supuesto que ellos tienen como un pie en lo administrativo, porque estamos hablando de recursos, ¿sí? Pero que no se entienda que son solo administradores, como gerentes, como, o que están encargados necesariamente de lo logístico, porque eso sí más bien sería como un conserje, como muchas iglesias. Al conserje, al que abre, cierra y hace el aseo, le llaman diácono. Y se confunde el oficio. Entonces, el diácono no es el administrador. Yo no sé, puede que haya iglesias con administrador, pero a eso no le llamemos diácono. Que es una mezcla de tesorero, contador, como el administrador de los conjuntos residenciales. Sí, el todero. O a veces es el conserje, el que hace el aseo, que pinta, el que está pendiente del bombillo y todo. Yo creo que las designaciones bíblicas nos toca darles el significado bíblico. ¿Está mal que una iglesia tenga un administrador? Pues me imagino que no, en asuntos logísticos, si así la iglesia lo quiere. Que si una iglesia puede tener un conserje, pues también sería bueno que lo tuviera, ¿cierto? Pero ninguno de esos es diácono, ¿ya? En el sentido bíblico de la palabra. Pero el diácono sí tiene que ver con todas esas cosas. ¿Sí me hago entender? Claro, por la naturaleza de lo que ya vamos a mirar. Bien. Bueno, lo que pasa es que el conserje está más encargado del edificio que de la iglesia. Y lo que pasa es que el diácono es una orientación hacia la iglesia, más que hacia es hacia las personas. ¿Sí nota? Las personas. No hacia el edificio. Para el edificio podemos contratar a otra persona, ¿verdad? Bueno, tome el aseo, lo que sea, pero es hacia las personas. Bien, hablemos entonces de lo primero, la labor diaconal. La primera labor del diácono es proveer todo lo necesario para mantener la adoración a Dios en los asuntos circunstanciales y logísticos. ¿Por qué hago esa diferencia, hermanos? Porque la iglesia ya tiene unos encargados de mantener la adoración a Dios regulada por la palabra. ¿Quiénes son? Muy bien, los ancianos. Los ancianos son los encargados, los directamente responsables de mantener la adoración a Dios regulada. Pero como hemos aprendido, al lado de la adoración hay un sinnúmero de asuntos circunstanciales. Cosas que no son adoración, pero que la acompañan. Así que el diácono es esa mano que coopera, que sirve para mantener la adoración a Dios en todos los asuntos circunstanciales y logísticos. Note cuál es el propósito: mantener la adoración. Así que mientras los ancianos nos estamos preocupando por el asunto espiritual, ¿sí?, de principio bíblico, así como toda la iglesia, como hemos pactado nosotros en nuestro pacto de membresía, hermanos, debe haber alguien que se preocupe por esa parte
del adorador, de la gente que se reúne, la parte humana, es que eso es necesario. Pero ambos tenemos el mismo fin, mantener la adoración a Dios, ¿sí ve? Solo que desde distintas ópticas vamos a ayudar en el asunto. El oficio diaconal debe estar pendiente que la iglesia tenga todo lo necesario para la adoración en aquellos aspectos prácticos, de manera que el ministerio de la palabra no tenga que ocuparse en esto, sino que el ministerio de la palabra se ocupe del culto y de sus elementos, de los elementos revelados. Recordemos, hermanos, que adorar a Dios como iglesia en cultos públicos hace parte de la naturaleza de una iglesia. Entonces, hermanos, estar al tanto para que de forma básica, sobria y solemne, se tengan todas las cosas para que el pueblo de Dios pueda adorar, esa puede ser labor de un diácono, de los diáconos. Mire que hay cosas circunstanciales que pueden dañar o enrarecer los elementos del culto. Si hay una condición física desfavorable, ya el pueblo de Dios no va a poder adorar correctamente. Entonces, ¿qué hace el diácono? Bueno, dejemos lo que los ancianos se están preocupando, que se adore en espíritu y verdad, que se adore que la palabra, que los cantos, eso es función, y toda la iglesia los acompañamos en eso, pero el diácono está viendo eso y otras cosas que hacen parte o que están alrededor de los cultos. Yo no estoy diciendo que el diácono debe hacerlas, ni mucho menos que se confunda que es el diácono el que ordena, asea, dispone, dice, no. Aquí, pero es muy útil distinguir que hay cosas que pueden hacer, hermanos, que no son diáconos necesariamente, como ser un ujier, ser un conserje, un administrador. Pero lo que sí deben estar pendientes es que la adoración a Dios se pueda llevar a cabo de forma básica, sobria, ordenada. El diácono debe tener esa visión general, no debe concentrarse solo en el aspecto espiritual de lo que está pasando en un culto. El diácono debe ser capaz de adorar al Señor, pero empezar a ver a los lados y decir, si realmente podemos hacer un esfuerzo para que los congregantes no nos veamos interrumpidos o distraídos cuando nos reunimos como iglesia formalmente a orar o adorar al Señor. Sí, en lo posible, las reuniones, todo puede cooperar para que todo sea adecuado. El diácono también debe estar pendiente que los elementos de la comunión de la iglesia jamás falten. Estoy hablando de la cena del Señor. Que cuando la iglesia se reúna los días del Señor para compartir el pan, siempre haya lo necesario. En el espíritu de esto, cito como referencia Lucas 22, 7 y 8. Aquí vamos a hablar de la Pascua, de esa Pascua donde fue instituida la cena del nuevo pacto. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que comamos. De todas formas, había alguien que se iba a encargar de esos asuntos, ¿no? No todo era solo lo espiritual, obviamente, era espiritual, pero ¿qué dijo el Señor? Pues vaya, pongan una mesa, no sé, consigan algo para... Alguien debe encargarse de eso. Alguien debe hacer esto. Este ejemplo nos sirve para entender que las ordenanzas del Señor, todas las ordenanzas del Señor, el culto, la cena, todo, debe ser anticipado y preparado. En un sentido, los diáconos son el ministerio de misericordia que coordina eso. Es una misericordia, ¿no cree? Que el Señor use un grupo de personas para disponer y que el pueblo de Dios pueda adorar a Dios, tomar la cena del Señor, cuando hay bautismos también, etcétera, cosas así. Algunas ideas. ¿El lugar donde estamos es adecuado para los cultos? ¿Podemos adelantar políticas para que la iglesia tenga un mejor lugar de adoración? ¿Cómo podrían los asistentes participar de una mejor manera en la adoración?
¿Se está presentando de manera permanente un problema o una distracción en la adoración? ¿El sitio está iluminado, ventilado, cómodo? ¿Se está recolectando el suficiente dinero para mantener el lugar de la adoración? ¿Hay suficientes himnarios, Biblias, sillas y sonido? ¿El templo está aseado, abierto a tiempo, dispuesto de la mejor manera? ¿Tenemos elementos acordes para la dirección del culto y la predicación? ¿La mesa de la comunión está debidamente atendida? ¿Podemos hacer algo mejor? Entonces los diáconos se preocupan por eso, hermano. ¿Ya? Vamos a suponer que en el púlpito hay una razón, hermanos. Yo sé que es religiosidad a veces, pero generalmente en los púlpitos hay una Biblia grande. Y esto, hermanos, puede ser como por tradición, o que no es que nos gusta que la gente vea que la palabra es lo más grande. Yo creo que está en que algo más práctico, hermano. Es que la mayoría de pastores tenemos gafas, ¿ve? Y los directores. Y a veces uno encuentra, el pastor busca no hay Biblia, no hay, o una pequeñita así, eso es distraer. Un diácono, mire, ya dice, aquí hay algo. ¿Ves? Resuelve. Hay cosas así, hermanos. Así que el diácono es esa persona que se acostumbra a mirar más allá. O sea, él dice, ay, gloria a Dios por lo espiritual. Estamos adorando, estamos cantando, pero él está viendo, por ejemplo, pero siempre nos faltan himnarios. Siempre. Alguien debe hacerlo, ¿no? Usted no esperará que el pastor esté predicando y mirando quién tiene o si hay suficientes Biblias o no. ¿Ya? Eso lo hace el diácono. O él se pregunta, ¿por qué la gente no trae Biblia? ¿Qué está pasando? ¿Sí? No sé, hermanos, hay condiciones que un diácono está mirando, claro, la adoración, porque él es un hombre de Dios también y adora al Señor, pero está yendo más allá. Lo que pasa, hermanos, es que aunque no se piense que es espiritual, pues está ayudando a las personas que nos vamos a reunir a adorar espiritualmente. Note que a veces esto parece ser como logístico, pero tenemos la misma visión de los pastores, mantener la adoración, que haya interés en la adoración, que cuando la iglesia se reúne para los oficios espirituales, sea adorar u orar, se provea de ese escenario para que de forma sobria, entienda, sobria, le dije, en práctica, haya un buen ambiente. Nos están pidiendo, hermanos, que los hermanos pasen proyectos de sillas reclinables, de sofás que levanten los pies para que los hermanos puedan adorar mejor y cosas así. No, hermanos, que las iglesias somos sobrias. Y venimos, hermanos, a culto, no venimos a otra cosa. Pero yo creo que hay iglesias que sí deberían decir. Yo he visto muchas iglesias antes. Y en una iglesia, no sé quién hizo las sillas de madera, pero no las dejó ni siquiera en el espaldar a 90 grados, que eso ya es malo. Usted se sienta en una silla de madera de 90 grados, usted se siente así, sino que no sé quién le colocó la escuadra y la dejó un poquito hacia el frente. Hermano, usted no podía, no sé, usted luchaba. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde estaba aquel hermano o aquellos hermanos que también se sientan ahí, pero piensan y dicen, momento, entonces pongámosle un cojín acá como, no sé, hagamos algo? Porque si usted se la pasa la mitad del culto pensando en el dolor de espalda, en esto, hermano, pues mire que aunque sea algo logístico, se nos metió en los oficios espirituales. Hermanos, leyendo la Biblia, así nos pasó alguna vez en un templo, así, buscando la luz. ¿Dónde está un diácono que rompa el techo? Pastor, ¿podemos romper eso y podemos colocar una teja translúcida? Hágalo, o ponga bombillos o algo. Pero note que si el hermano se le va a pasar, hay un elemento que se llama la lectura de la palabra. Ese elemento, y se le va a pasar así, ¿no? Se le va a ver el tiempo y no aprovechó. Esa es la mesa del Señor. Facilitar que todo con prudencia, con sobriedad, pero coopere para los oficios.
En las iglesias grandes, con más recursos, quizás el diácono coordine el transporte de personas de un lugar marginado al templo. ¿Sí ve? Le está ayudando a ir a la adoración. Alivie el caso de los discapacitados, que a veces no encuentran quien les ayude. Niños, otros que no pueden ir a la adoración por ellos mismos o con facilidad. No estamos diciendo que el diácono tenga que hacerlo todo. Pero digo, alguien debe decir, ¿y por qué en nuestra iglesia nunca viene alguien en silla de ruedas? ¿Por qué no viene un sordo? ¿Por qué? ¿Ve? Y si viniera, ¿estamos preparados? ¿Qué podría pasar? Entonces el diácono ve más allá, ve más allá. Ve lo que quizás los pastores vemos, pero los pastores debemos decir, ¿qué hago? Me bajo aquí, subo al hermano al tercer piso, predico, lo bajo. No, hermanos, así no es el cuerpo. ¿Dónde puede el diácono prestar una mano para que el llamado que hacemos los ministros de congregarse sea atendido por personas que tienen dificultad? ¿Qué podemos hacer los diáconos? Recuerdo que en una iglesia pasada teníamos un problema con personas, que la verdad tenían escasos recursos, pero no eran muy constantes. Pero siempre la excusa es el dinero. No, y lo comprobamos que sí era, porque hay veces que usted comprueba, el diácono comprueba que no hay dinero para ir a la iglesia. Pero para pasear sí, ¿verdad? Para salir los festivos, ¿me hago entender? Por eso el diácono no es el cajero automático, sino que está viendo, ¿no? Está pensando, tiene criterio. Pero no nos funcionó porque el diácono dijo, yo por ejemplo la otra vez di un dinero y la persona pues no, yo 2 domingos y no vino. Entonces ya no queremos darle más dinero. ¿Qué hacemos? Y uno de los diáconos dijo, pues hagamos una cosa. Cada vez que venga, ¿sí?, que se acerque y reclama el dinero del pasaje. O sea, le vamos a dar el dinero ya usado. ¿Ya? Entonces, mire usted cómo viene. Sepa que usted hace el esfuerzo, pide prestado lo que sea para venir, le reponemos. ¿Quién se encarga de eso, hermano? Es que no podemos colocar a los pastores a decir, vino, muestra, hermana, un poquito, venga, firme aquí. Pero se solucionó el problema. Bueno, no se solucionó, porque se fueron, pero está bien. Pero al menos el punto es, ¿qué puedo hacer para que el llamado pastoral a la adoración sea atendido por las personas? Les recuerdo que los diáconos coordinan a favor de la iglesia lo que todos estamos dispuestos a hacer. Ellos no hacen lo que no queremos hacer. Ay, ojalá que alguien se ocupe de esas cosas. No, realmente si todos los pudiéramos hacer, yo creo que todos nosotros tuviéramos un carro más amplio, echaríamos la mitad de la iglesia. Pero a veces ya no caben los hermanos en los carros. ¿Qué podemos hacer? Que ellos representan nuestro sentir. Por lo que quizás mañana los diáconos nos busquen como miembros y nos sugieran ayudar de una forma específica y se espera que la iglesia ayude, porque es que ellos nos representan. ¿Sí ve? Porque es que uno es generoso dedicándole a otro qué hacer. Que los diáconos deberían ayudar a esa persona que no tiene dinero. Hermano, ¿usted me colabora con 2,000 pesos? Ay, no. Entonces, eso es cuando usted reconoce a un diácono para hacer lo que usted no quiere. Y yo les he dicho, no, hermanos. Los diáconos hacen en nombre de la iglesia lo que todos queremos hacer. Así que si mañana el diácono dice, hermano, usted me colabora con esto, con mucho gusto. Gracias a Dios lo pensó. Vamos a colaborar con esto, me hago entender. Bien, esto es lo que llamamos la mesa del Señor, o todo lo que tiene que ver con mantener la adoración a Dios de acuerdo a su palabra. Los pastores hacemos una cosa y los diáconos complementan esto. Segundo, asegurarse que las necesidades temporales de sus miembros, en este orden, miembros, asistentes y hermanos y demás hermanos, sean suplidas.
asegurarse de las necesidades temporales de sus miembros, asistentes y hermanos sean suplidas. Eso es lo que llamaremos la mesa de los pobres. Siguiendo el principio o los principios de las Escrituras, los diáconos están involucrados en las necesidades temporales o permanentes de los de la familia de la fe, en el orden y en la jerarquía debidos. En el orden y en la jerarquía que se debe. Entonces, miremos la jerarquía. Los diáconos deben ver primero las necesidades locales, las de sus miembros. Aquí también aplica el principio que el que no provee para su propia casa, entonces el diácono, que es un miembro de la casa, debe ver por las necesidades de su casa, es decir, de sus miembros, que son en sí la iglesia. Luego, su ayuda, si le es posible, debe extenderse a los asistentes regulares, claro. Luego, a creyentes de otras iglesias, si así se ve necesario. Esto ya lo comprobé cuando estudiamos algo del diaconado, cuando se recogen ayudas, por ejemplo, para una iglesia hermana. O sea que todo esto sí es posible en la jerarquía de vida. Imagínense un hermano aquí con necesidad y nosotros enviándole a otro que... No, hermanos, eso no es orden. Pero hay iglesias que podemos abundar y me dice, bueno, si aquí ya está todo en los miembros, quizá podemos pensar en un asistente regular o quizá hasta hermanos de otras iglesias. Esto también debe ser atendido en el orden bíblico. ¿Qué es el orden bíblico? Que el diaconado asiste, que el diaconado asiste las necesidades temporales que no puedan ser resueltas por otros medios. Hermanos, es que si una necesidad puede resolverse por otros medios, ¿para qué cargar la iglesia? ¿Cierto? Que puedan ser resueltas por otros medios o, entiéndase, que deban ser suplidas por otros medios. Mire, hay necesidades que pueden ser suplidas por otros medios y no se carga la iglesia. Y hay necesidades que deben ser suplidas por otros medios para no cargar a la iglesia. Así como es bíblico que cada uno se esfuerce por comer su propio pan, también es cierto que no debemos cargar la iglesia con aquello que Dios nos da la capacidad de resolver por nosotros mismos. Ah, hermano, es que necesito esta medicina, que si hay dinero. Hermano, ¿y en su EPS no se la dan? Sí, pero es que me toca hacer fila. Ay, no, mi hermano, pues haga la filita porque ¿qué hago? ¿Qué hago? Otra cosa es que, mire, estoy en cama, no puedo hacer la fila. Entonces, de pronto el diácono no le da la medicina, pero dice, venga, yo le hago la fila. Entonces, o averigüemos qué hermano, ¿me hago entender? Se puede resolver por otro medio y a veces se debe resolver por otros medios. Pero hermanos, debemos reconocer que hay asuntos que a veces no son tan fáciles, que requieren sensibilidad, que superan nuestra capacidad y requerimos ayuda. El servicio del diácono debe prestarse en las necesidades materiales y físicas de los santos, colaborando, acompañando, ayudando a los necesitados. Los diáconos prestan esa asistencia en asuntos donde se requiere ayuda extra. De esta manera, el diaconado ha de estar pendiente de 3 asuntos específicos. Estoy hablando de la mesa de los pobres. 1. La asistencia, ayuda o auxilio en el sufrimiento físico de los hermanos. La asistencia, ayuda o auxilio en el sufrimiento físico de los hermanos. Asuntos de sufrimiento físico, hermanos. Hermanos en estado de vulnerabilidad, presos, enfermos, necesitados, maltratados, de escasos recursos. Y aunque no podemos establecer un molde o formato inflexible de ayuda en el sufrimiento físico, debemos establecer lineamientos para poder ayudar a los hermanos a pasar estos asuntos de ser posible.
si es que son temporales. Bien, lo que le estoy diciendo, hermanos, es que no hay un formato inflexible para ayudar a alguien vulnerable. ¿Sí me hago entender? Como que ya que a este lo ayudamos así, a este también, no, hermanos. Yo pienso que el diaconado es como el que presta primeros auxilios. Usted sabe más o menos qué le toca hacer, pero le toca esperar a llegar a ver cómo va el reguero ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, este así, a este movámoslo rápido, a este no lo movamos rápido, a este sí, nos toca ser sensibles. Lo que sí deberíamos establecer son lineamientos para ayudar a los hermanos a pasar estos asuntos de ser posible, si es que son temporales, o brindar ayuda permanente si la naturaleza esa es esa. Recuerda, hermanos, porque tuve hambre y me disteis de comer, lo más obvio, ¿no? Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. A veces será la visita o coordinar una, a veces enviar medicinas, a veces coordinar para ayudar a pedir una cita, acompañar a un hermano que no puede bastarse, ni tiene familia que le coopere, o que no le sea posible en ese momento ayudar. Hermanos, cualquier estado de vulnerabilidad, sufrimiento, el diácono debe ayudar de los hermanos. Segundo, la asistencia a los indefensos, como viudas y huérfanos en condiciones de abandono. Sabemos que no todas las viudas y huérfanos están en esa condición, pero hay viudas y huérfanos en condiciones de abandono, extranjeros, ancianos, gente con discapacidad. Se espera, hermanos, que atendiendo los principios bíblicos, la iglesia no sea cargada innecesariamente. El principio, 1 Timoteo 5, 4 y 16 es, y tómenlo como un principio, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nosotros debemos respetar ese principio. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Tómelo como un principio. Viudas, viudos, huérfanos, enfermos. Hermanos, el principio es el mismo. Que en lugar de gravar la iglesia, deberíamos buscar lo que es agradable delante de Dios. ¿Qué es? Que su familia se ocupe, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para desobligar a ninguna familia, ni a alguien que tiene el deber de hacer las cosas por alguien. Y mucho más si es creyente. No, si es creyente, si no tiene ninguna opción, ¿verdad? Ahora, cuando eso falla o no alcanza, pues imagino que el diaconado entra. Por ejemplo, en casos, como nos ha tocado, hermanos, no, el padre de mis hijos me abandonó y está desobligado y ahora estoy pasando necesidad. Bueno, hermana, le vamos a dar una ayuda, pero ¿cuándo es la cita en la comisaría de familia para que le interponga una demanda por alimentos? Hermano, es que hay la herramienta para hacerlo, ¿ya? Pues, ¿por qué nos pediría a nosotros, si ese hombre tiene que hacerlo, desobligar a un hombre así? No es que él no quiere, sí, tranquila, yo sé que él no quiere, pero la ley le obliga. Entonces le vamos a dar una mano, pero no eternamente. ¿Por qué? Porque no es nuestra responsabilidad.
Y está bien que no hubiera herramientas, pero las hay. Pero generalmente no, este no es el rumbo que siguen. Pero al menos era un ejemplo, ¿no? El diaconado en el temor de Dios debe estar pendiente de observar el espíritu de Deuteronomio 10, 17 y 18. El espíritu. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Mire el temor de Dios. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hermanos, nosotros debemos estar pendientes, porque yo sé que a veces la viudez, ni la orfandad, ni ser extranjero, de por sí les confiere un mal. Pero a veces sí, hermano. Hay gente que por esas condiciones sí está vulnerable. Y nosotros debemos, como hermanos, ayudar en esto. De que no pase lo mismo, de Hechos 6.1, que hay una murmuración de que las viudas de unos eran desatendidas. Ya, cuidado con eso. Y tercero, la asistencia en momentos difíciles. Estamos hablando de la mesa de los pobres, ¿no? Asistencia en el sufrimiento, asistencia en la indefensión y tercero, asistencia en momentos difíciles. Momentos, hermanos, nadie está exento, ni siquiera el hermano con más recursos de nuestra iglesia está exento de una prueba, una pérdida, una tribulación, de que tenga que alejarse de la comunión de la iglesia por necesidad. Es un tratamiento en verdad donde un miembro de nosotros tenga que permanecer 3, 4, 5, 6 meses en casa o en hospital. Pendientes de la hospitalidad cuando sea el caso, cuando se presentan providencias especiales o irregulares. Hermano, estamos en un mundo caído, cualquier cosa puede pasar a cualquiera de nuestros miembros. Allí los diáconos ayudan según sus posibilidades, lo que Dios les conceda por los medios legítimos, 2 Corintios 8, 18 al 21. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de los hombres. Mira que una organización eclesiástica muy fuerte, apóstoles administrando, pero se hallaron un hermano muy diestro, procurando administrar las cosas en esas dos visiones, ¿no? Delante de Dios. Así no se lleva un cuaderno de notas, Dios ve. Y segundo, que no quede ninguna duda que el dinero que ellos recibieron fue bien representado y que las iglesias tuvieran tranquilidad de hacer esto. Este oficio debe hacerse con sabiduría, amor y, como veremos, conjuntamente con el pastorado a través de políticas sensibles. Entonces vimos la mesa del Señor, lo que tiene con la adoración, los pobres o los necesitados, y ahora asegurarse, la labor del ministro, que las necesidades de los ministros sean suplidas. Esto es lo que se llama la mesa del ministro. Y esto lo entiendo en dos aspectos. Las necesidades del ministro como sujeto de necesidades temporales, es decir, hermanos, como el siervo de Dios que come, bebe, paga, gasta, es responsable de un hogar, de esposa, hijos, familia extendida y más asuntos que son propios a su persona, como todos los demás miembros de la iglesia, ¿sí? Que vive en este mundo, que paga renta, o tiene un carro, no sé, familia, hijos que se le enferman, cosa normal. La iglesia no puede perder de vista que el pastor, en ese sentido, tiene las mismas responsabilidades civiles y logísticas que cualquier otro hombre y cualquier otra familia en la iglesia. Pero también lo veo desde esta otra perspectiva. Considerar al hombre como ministro, como siervo de Dios que trabaja,
que labora, que se esfuerza por la obra de Dios y las necesidades que él pueda tener como obrero de la viña del Señor. No sea que le exijamos los ladrillos sin darle las herramientas básicas para hacerlos, si es que no las tiene o son escasas. Entonces miremos lo primero. La iglesia puede entender el principio en su mente y puede de forma básica andar en la práctica de sustentar de forma regular a sus ministros. Pero hermanos, nadie toma a veces la vocería, y lo que yo veo es que a veces en las organizaciones de las iglesias se entiende el principio, se empieza a practicar, pero nadie se sienta y toma la vocería para preguntarse si los ancianos están viviendo de una manera adecuada, sabiendo que muchos de ellos no tienen otra fuente de ingresos, sino que dependen exclusivamente de las ofrendas de la iglesia. Aunque una iglesia, hermanos, no debe manejarse exactamente como una empresa, no podemos obviar que si un ministro depende total o parcialmente de la iglesia, esto inmediatamente se convierte en responsabilidad de los que están bajo su ministerio. ¿Ya? Si un ministro depende parcial o totalmente, su dependencia es la responsabilidad de los que están bajo su cuidado. Hermanos, ¿quiénes son los encargados de preguntar? Me imagino que no mandaríamos a los hermanos más imprudentes de la congregación, ¿verdad?, a hacer esa tarea, que los hay, sin tacto, sin sensibilidad. Piense algo, hermanos, que los ministros, por causa de nuestro oficio, somos puestos en asuntos tan penosos. Mire, hermano, yo no sé cuánto gana ninguno de ustedes, y todos ustedes saben yo cuánto gano. Yo me pregunto, hermano, ¿a usted le sería cómodo que toda la iglesia supiera su sueldo? No, ¿verdad? Sea poco, sea mucho, usted diría, esto me parece tan personal, tan personal. Yo no sé, a menos de que usted me lo cuente, dónde pasó sus vacaciones. De todas formas, nosotros sí, hermanos, salí aquí, estoy allí, ya, manos limpias. ¿A usted le gustaría hasta esas infidencias, hermano? A ninguno, es que somos hombres también como ustedes. Queremos tener privacidad, a veces no la tenemos. Créame que así como cuando a usted le falta un par de zapatos, te dice, nadie va a saberlo, con esto me muero, a los pastores tampoco nos gusta. Hay buenas, es que... Pero hermanos, si trabajamos para la iglesia, alguien debe tomar la vocería y decir, pastor, estamos bien, mire, con sensibilidad, con amor, con tacto, ¿me hago entender? Por eso le digo que no hay que enviar al hermano más imprudente de la iglesia, ¿verdad? Al que hace las preguntas descarnado y el que... Hermanos, el punto es este. En las crisis de los hermanos, los pastores ministran sin cesar. En los días de abundancia, los ministros siguen sirviendo. Y en muchas iglesias nadie se pregunta, ¿ve dónde estará el pastor ahorita? ¿Qué estará haciendo? ¿Sí? Es una manera de ponerlo. Entonces, hermanos, para que esto no quede en buena intención, o la iglesia piense que tome pastor su salario y haga así, esto es lo único que hacemos, los diáconos se encargan de ese servicio, de ver al ministro como una persona, ¿ya? En lo que los ancianos a veces les da pena involucrarse o solicitar algún favor. En la carta a los Filipenses, Pablo nos muestra que había hermanos que le servían a ese tipo de necesidades, muy humanas. Usted diría, ¿Pablo, usted come? ¿Qué? ¿Pero usted es un apóstol y le da frío? Pues dijo, tráigame el capote, ¿no? Porque le daba frío. Pues que, ¿quién se preguntaba? Nadie, bueno. Lamentablemente lo que vemos en Pablo
es que le sirvió a tantas iglesias y todas se olvidaron de él en estas cosas. Pero hubo hermanos que fueron sensibles. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Esto es ministerio. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, que este hombre hizo dos cosas. Le ayudaba en el ministerio, pero también dijo, ven usted, Pablo, tiene comida, tiene agua, muestre. En aquella época, me hago entender. En Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. 14, sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mire que no son necesidades ministeriales, sino las que él tenía como persona. Y en 2 Timoteo 1:15 al 18, ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor aquel día, y cuanto nos ayude en Efeso, tú lo sabes mejor. Esto hay que hacer, hermanos, y debes saber, yo sé que quizá hermanos nos puedan ver también después, y este grupo de diáconos debe ser de ese tipo de persona que entiende lo que la mayoría de gente no entiende y nunca va a entender, ¿verdad? Y digamos que en un sentido, pues, sí es el privilegio de los hijos, ¿no? ¿Te has visto cómo un hijo es desconsiderado con el papá? Si comió o no comió. Ese es su privilegio, ser sustentado sin preguntas. Como que un niño pequeño dice, pues, si me llegó comida y todo, y él no se pregunta, papá, ¿usted comió? ¿Cómo está? Entonces a veces es el privilegio de los hijos vivir así, ¿no? Pero estamos hablando de una iglesia y no está bien, hermanos, que a veces uno como pastor o como miembro de otra iglesia esté más al tanto de las necesidades del pastor de otra iglesia. Porque no hay nadie en su congregación que les diga algo, ¿no? Que les haga algo. Fíjense, hermano, en un sentido, como yo les digo, si hay un pastor que depende totalmente de la iglesia, ¿quiere que coma pollo? Pues tendrá que llevárselo, ¿no? Porque, ¿ya? Y digo, bueno, yo como lo que ustedes me den. Ustedes me dan para carne, como carne. Y si me dan para pavo, pues comeré pavo, ¿verdad? Y si me dan para huevo, pues como huevo. ¿Ve? Entonces la iglesia debe entender ese privilegio, en el sentido de decir, bueno, si el pastor hoy está tomando un café, la iglesia se lo dio. Es un ejemplo, ¿no? O de qué otra manera captamos a esta ofrenda. Ahora, note las necesidades del ministro como ministro ahora. Eso es como persona, pero como ministro. ¿Quién de nosotros es contratado en un lugar y le toca poner él mismo sus herramientas? Si bien este asunto debe ser manejado con entendimiento, ¿sí? Con mucha sabiduría, por eso necesitamos hombres maduros en el diaconado, ni que se desvivan de corazón, pero tampoco mezquinos. Hemos de considerar que los diáconos en nombre de la iglesia deben proveer de manera que el ministro pueda cumplir su función ministerial. Si es que tiene todo lo necesario para preparar, predicar, visitar, ayudar, hospedar y más. A veces los ministros se secan y empiezan a predicar el mismo sermón, siempre. Dice, pero el pastor ya parece un disco rayado. No importa cómo empiece, ya sabemos cómo va a terminar. ¿Qué pasa, hermano? Que el corazón del ministro es un pozo. Que usted saca y no mete, pues hermano, pues se seca. Punto. Ellos deben proveer de manera que el ministro pueda cumplir su función. A veces los ministros no tienen el pozo de sus recursos lleno. Los diáconos en nombre de la iglesia pueden considerar
dar un aire a su ministro, una capacitación, una preparación, algo por el estilo. Porque hermanos, si ese hombre tiene el pozo lleno, pues todos vamos a ver desde ese pozo, ¿no? Ahora si no le lleve más trabajo, mira, aquí le tengo estos 20 libros para el domingo, por favor, el resumen. No, no se trata de eso, porque usted lea el libro, si no le da tiempo, ¿qué va a hacer? ¿Entender? Pero yo digo con sensibilidad, a veces, hermanos, hay ministros que por años, ¿sí? Pasan así y uno agradece. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad que iglesias dicen, pastor, pues vaya a viaje a esa conferencia, pues descansa un poquito y al menos se alimenta de algo, ¿no? A veces aquí los pastores que vienen a nuestras conferencias, pues están dando un aire también. Pues nos colaboran, pero también se dan un aire. Y está bien, hay pastores que lo necesitan más que otros. Los diáconos pueden proveer algunos asuntos para que ellos se puedan dedicar más al ministerio de la palabra y la oración con más provecho. Los ancianos, por eso digo que debe haber madurez, porque no todos los ancianos tienen los mismos dones, tienen dones particulares, tienen diferentes condiciones físicas, mentales. Cada iglesia debe conocer sus ministros y decir, este es más efectivo así, ¿qué podemos hacer para el ministro, como nuestro trabajador? Y sin embargo, el diácono sabe que no podemos asumir que el pastorado es un don que permanecerá suficiente siempre. Aliméntesele o no. Estoy leyendo un libro, bueno, no es reformado como tal, pero del ministro, de la cantidad de ministros que hoy día, bueno, en Estados Unidos dice que más o menos no sé, mensualmente cientos de pastores abandonan el ministerio. No porque no tengan ánimos de servir. Lo que pasa es que llega un momento donde dan siempre y nunca tienen la oportunidad de alimentarse. Es que llega un momento, hermanos, la crisis de nervios. Hay pastores por allá en hospitales bajo tratamientos para las crisis de nervios. Bueno, usted no tiene pastores así en su iglesia, en un sentido, no somos nerviosos, digámosle. Pero hermano, piense usted, hermano, que ministrar por años y todavía tener un sermón, digamos, nuevo, no nuevo en el sentido, hermano, eso es un don. Pero es un don que es como una matita. ¿Usted quiere que esa matita, después de los 20 años, se le siga dando buen fruto? Usted dice, bueno, aquí nos toca remover la tierra, ¿qué hacemos? Porque a usted no le conviene que se le predique el mismo sermón, ¿verdad? Pero a veces me dice, pero ¿qué otra opción tiene este hombre? Todos los días es lo mismo, ¿verdad? A veces harían bien déjenlo que lea un libro al menos y vuelva al púlpito después de haberlo leído al menos, porque pues, si no, pues no nos va a predicar. El pastorado es un don que no permanecerá suficiente, aliméntesele o no, sino que permanecerá suficiente alimentando. Por eso dice, aviva el fuego del don de Dios, porque el fuego se puede apagar. Pero hermanos, usted no tiene la culpa de todo eso, porque también para eso usted dije ministros, ellos tienen que luchar espiritualmente por eso como usted con sus cosas. Lo que estoy diciendo es que debe haber cierta sensibilidad de ver al ministro como persona y como ministro. Y hermanos, y los diáconos por eso son, después de los pastores, las personas más maduras de una congregación. Porque ellos miran y dicen, qué buen sermón. Lo están viendo más, ¿sí? Como dicen, qué bonita adoración. Lo están viendo más. Entonces también ellos están viendo estas cosas. Y mire que la iglesia, en ese sentido, puede hallar gran beneficio. Pues no voy a ir más, hermanos, porque tengo más tema y voy a dejarlo para la próxima vez. Entonces, las 3 mesas, así las dijo Benjamin Kitch, pero les dimos una aplicación más general del diaconado. Imagino que dentro de pronto volveremos a lanzar una propuesta a la iglesia. Oren por eso. No nos vamos a eternizar en preparaciones.
sino debemos avanzar, ¿no? Nuestra iglesia necesita avanzar en estas cosas. Y como siempre les he dicho, hermanos, nuestra iglesia debe pensar ahora en lo mediano y lo largo. Lo largo. En ya empezar a trabajar con ciertos individuos, ciertas personas, ciertos ministerios que le van a dar forma a la iglesia en adelante. La vida de las iglesias, de los ministros que la fundan o que están a veces muy corta. Y no es bueno que una iglesia duren sus ministros, sino que vengan otros hablando lo mismo, ¿no? Que haya continuidad en el ministerio. Uno se alegra que el Señor dé diáconos y ministros de los ancianos, de los adultos. También ir perfilando, hermanos, a los que vienen, porque Josué, pues yo sé que Josué estuvo a lo de Moisés un pocotón de tiempo. Mucho tiempo. Él no hizo muchas cosas, me imagino, tenía más fuerza que Moisés. Pero por ahora el viejo, ¿verdad? Deje que el viejo trabaje. Pero cuando faltó mire, arrancó. Entonces hay gente que tendrá que permanecer junto al ministerio, así no tenga ningún ministerio, hermanos, pero hay que permanecer. El día que el Señor quite unos, ellos tomarán. Pero es mejor tener siempre un Josué al lado, es lo que le estoy diciendo, y no empezar a buscar a Josué cuando Moisés ya subió al monte y, ay, mi madre, no vuelve, ¿qué hacemos? No, busquemos a uno. No, hermanos, eso no es sabio, eso no. Pero ya lo hemos visto en otras iglesias y vemos que eso sí puede pasar. Y a veces no pasa por la intención. Vamos a hacer esto para quedarnos sin un pastor. No. Pero se hace, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy interesados en estructurar la iglesia y seguir, hermanos, animando. Puede que hoy no, puede que en 10 años no, pero hermanos, ahí vamos como iglesia local.